No se suponía que yo trabajara el turno nocturno. Siempre había sido el recepcionista diurno del Silent Oak Motel, un deteriorado motel de carretera, apenas logrando para mantenerse en pie. Mi turno era bastante sencillo: entradas, salidas y lidiar de vez en cuando con una llave perdida. A las 10 de la noche debía marcar mi salida, irme a casa y olvidarme de este lugar hasta la mañana siguiente. Esa era la rutina. Eso era lo que debía hacer. Pete, el viejo encargado, me llamó a su oficina justo cuando estaba recogiendo mis cosas. No me miró de inmediato, solo jugueteaba con un manojo de llave sobre el escritorio. Sus dedos temblaban ligeramente mientras las empujaba. «¿Te quedas esta noche?», murmuró, con una voz extrañamente plana. Fruncí el ceño preguntando «¿pero por qué?». Pete por fin levantó la mirada, pero había algo raro en su expresión, algo vacío, como si estuviera mirando a través de mí y no a mí. «El turno de la noche no vino. Eres el único que puede hacerlo». Su tono era firme pero distante, como si no estuviera realmente ahí. Abrí la boca para protestar, pero sus palabras no salieron. La mirada de Pete era inquietante. No había frustración ni molestia, solo una especie de expectativa en blanco, como si ya supiera que no me negaría. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dudé por un momento. El motel se sentía diferente por la noche, más pesado, más silencioso de una manera que no resultaba pacífica. Ya podía sentir ese silencio colándose en mí. Pero, ¿qué opción tenía? Antes de que pudiera pensar en una forma de zafarme, Pete tomó algo de su abrigo y salió por la puerta. Y de pronto, me encontré solo. A las 10:45 estaba sentado en la recepción, observando la decoración anticuada del vestíbulo. El motel realmente se sentía distinto. Las mismas baldosas agrietadas, el mismo papel tapiz desbalado desprendiéndose por las orillas. Pero ahora todo parecía más vivo, en el peor de los sentidos. Las grietas en las paredes no estaban ahí al azar, sino que se expandían con un patrón lento y rítmico, como si el edificio mismo respirara. Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban con un tenue murmullo eléctrico, parpadeando lo suficiente como para ponerme nervioso. Me recargué en la silla, exhalando despacio. ¿Qué más da? Solo era un turno más. Solo unas horas más y me iría. Tenía que pasar el tiempo de alguna forma. El viejo escritorio de madera tenía varios cajones, así que comencé a abrirlos uno por uno, hurgando entre todo el desorden. El primer cajón no tenía más que recibos arrugados y un viejo libro de registro del motel cubierto de manchas de café. El segundo tenía una engrapadora y algunos papeles sueltos. Y luego llegué al cajón inferior. Estaba ya abierto, apenas una rendija. Fruncé el ceño. No recordaba haberlo visto antes. Lentamente lo abrí por completo. Dentro había solo una cosa: una grabadora de cassette. Era vieja, de esas voluminosas con carcasa de plástico de hace décadas. Su superficie, alguna vez blanca, ahora amarillenta por el tiempo. Y dentro ya tenía un cassette puesto. La etiqueta estaba descolorida, la tinta corroída, pero aún podía distinguir las palabras escritas con una caligrafía temblorosa y desigual. No borrar. Un sentimiento extraño me recorrió la espalda, frío e incómodo. No sabía por qué, pero de pronto no quería tocarla. El cajón estaba ligeramente abierto, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. Como
si quisiera que la encontrara. Me quedé allí un largo momento, solo mirándola. Luego, contra mi mejor juicio, extendí la mano. Apenas rocé el plástico cuando una ráfaga de aire frío pasó junto a mí. Quité la mano de golpe. La puerta del motel seguía cerrada, las ventanas también. No había corriente y tragué saliva. El corazón me latía con fuerza dolorosa contra las costillas, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Lentamente presioné play. La cinta zumbó. Estática crepitó a través del altavoz antes de que emergiera una voz. Baja, tensa, exhausta. Si estás escuchando esto, significa que estás en el turno nocturno. Era una voz masculina, rígida, como si estuviera conteniendo algo peor que el miedo. No sé cuánto tiempo me queda, pero si hay alguien más queda atrapado aquí, tal vez esto le sirva. Una pausa. El silencio entre frases pesaba más que la estática. Hay cosas en este motel por la noche. Cosas que no deberían de estar aquí. Otra pausa. De esas pausas que te hacen contener la respiración. No conocía las reglas. Tuve que aprenderlas por las malas. Entonces, se escucharon 3 golpes lentos en la grabación. La voz tembló. La primera vez que escuché los golpes, creí que era un huésped. Era pasada la medianoche. Fui a la puerta. Un hombre estaba afuera, pálido, alto, vestía un traje. Sentí un impulso en mi garganta y la voz de la grabación continuó. Le pregunté si necesitaba una habitación. No respondió. Tragué saliva con la garganta seca como si toda la humedad hubiera sido absorbida por el aire. Una sensación helada me recorrió la espalda, erizando mi piel. Había algo mal. No solo por su silencio, sino por cómo estaba ahí, quieto, sin moverse como esperando algo. Debí haber cerrado la puerta. Debí de haberme alejado. Ese pensamiento gritaba en mi cabeza, una advertencia desesperada, pero mi mano siguió congelada sobre el mostrador. Mis pies no se movieron. Quizás era curiosidad, quizás era miedo. Fuera lo que fuera, no aparté la mirada. En cambio, lo miré a los ojos, oscuros, indescifrables, como mirar dentro de un vacío. Algo en ellos me tensó el estómago. Aún así, obligué a mi voz a mantenerse firme. ¿Necesita una habitación?, pregunté de nuevo. No respondió. Al menos no lo hizo con palabras. En lugar de eso, sonrió. Pero cuando sonrió, su sonrisa no estaba bien. Era demasiado amplia, estirándose de forma antinatural por su rostro. Sus dientes eran demasiado afilados, demasiado blancos, casi brillando bajo las luces apagadas del motel. No era la sonrisa de alguien feliz, era otra cosa, algo incorrecto. Él dio un paso hacia adelante y yo retrocedí. Volví a retroceder, mi mano rozando el borde del mostrador. Él avanzó, demasiado cerca. De pronto, estaba a escasos centímetros de mi rostro, tan cerca que pude ver pequeñas grietas en sus labios, oler un ligero aroma metálico en su aliento. De esa sonrisa no se movía. Sus dientes parecían más afilados ahora, como si hubieran crecido en un segundo. No pensé, solo reaccioné. Cerré la puerta de golpe. Mi corazón martillaba mientras echaba el cerrojo, respirando con jadeos cortos superficiales.
Por un momento, nada. Solo silencio. Quizás había terminado. Quizás se había ido. Entonces, rasguños. Un sonido lento, deliberado. Rasguños. Como uñas arrastrándose por madera. Apenas un susurro, pero más fuerte que cualquier otra cosa en la quietud de la noche. Y entonces lo entendí. Si alguien toca después de medianoche, no abras. Esa es la primera regla. Así aprendí la regla 1. Pensé que había terminado. Me quedé sentado detrás del mostrador, con el corazón todavía golpeando con fuerza, los oídos forzándose a distinguir cualquier sonido más allá del zumbido del viejo ventilador. El reloj en la pared seguía marcando los segundos, cada uno más largo que el anterior. Entonces, a la 1:33 sonó el teléfono. El ruido repentino casi me hizo saltar de la silla. Sentí cómo mi pulso se disparaba. El teléfono del motel casi nunca sonaba a esa hora. Y después de lo que acababa de ocurrir, debería de haberlo ignorado. Pero no lo hice. Contesté y ese fue mi segundo error. En cuanto llevé el auricular a mi oído, supe que algo estaba mal. La voz al otro lado sonaba como en mi madre. El estómago se me cayó. Mi madre había muerto hace 5 años. La voz era suave, lejana, distorsionada entre estática como una cinta vieja y deformada. «Hola», susurré con la garganta hecha un nudo. Luego hubo una pausa. Luego, la voz al otro lado del auricular pronunció mi nombre. Una vez, otra y otra vez, siempre con el mismo tono, la misma entonación. No era una conversación, ni siquiera era real. Era como una grabación atorada en un bucle. Aparté el auricular con más fuerza, los nudillos volviéndose blancos. Mi respiración se volvió temblorosa. De pronto, la voz cambió. Bajó más lenta, más profunda. Y dijo: «Déjame entrar». Un escalofrío me recorrió tan rápido que sentí como si me hubieran vertido agua helada por la espalda. Colgué. Las manos me temblaban al dejar el auricular en su lugar. El teléfono volvió a sonar. Y otra vez, y otra vez. Cada timbrazo rasgaba el silencio como uñas en vidrio, destrozando mis nervios. No contesté. No tenía que hacerlo. Porque ahora lo entendía. Si el teléfono suena después de la 1 de la mañana, no contestes. Esa es la segunda regla. Así aprendí la regla número 2. La noche siguió arrastrándose, cada segundo convertido en eternidad. El silencio pesaba sobre mí como una losa, espeso, sofocante. Me quedé inmóvil tras el mostrador, demasiado asustado para moverme, demasiado temeroso de siquiera ajustar mi postura de la silla. Cada sonido, el zumbido distante de la máquina expendedora, el crujido de las viejas paredes del motel, se sentía amplificado, antinatural. Entonces, a las 3 de la mañana, la televisión parpadeó. La pantalla apagada y muerta, hacía un segundo cobró vida en un estallido de estática. Un siseo roto llenó el aire, haciéndome estremecer. Yo no había tocado el control remoto. Nadie podía haberlo hecho. Pero la
TV se encendió sola. El aire se me atoró en la garganta. El viejo televisor del motel ni siquiera era moderno. No tenía encendido automático ni funciones inteligentes. Debería de haberse quedado apagado, pero no lo hizo. Al principio pensé que solo era estática, el ruido blanco girando en patrones aleatorios y caóticos. Entonces, la imagen se aclaró. Era la grabación de seguridad del motel. Fruncí el ceño, aferrándome con fuerza al borde del mostrador. Las cámaras deberían mostrar el estacionamiento, los pasillos, la entrada trasera, las vistas habituales para seguridad. Pero algo estaba mal. Las cámaras no mostraban el estacionamiento, ni los pasillos. Me estaban mostrando a mí. No a mí sentado tras el mostrador, a mí, pero afuera, mirando fijamente a la puerta principal. Un sentimiento enfermizo se extendió por mi pecho. Mi cuerpo se paralizó. Dejé de respirar. Eso parecía ser una transmisión en vivo. Me estaba viendo a mí mismo. Pero yo estaba aquí, dentro, no afuera. El yo de la pantalla estaba completamente inmóvil, bajo la luz tenue del letrero neón del motel. La cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, los brazos colgando a los lados. Pero mi rostro, el rostro en la grabación era solo una mancha difusa. Entonces, el yo de la pantalla comenzó a sonreír. Una sonrisa lenta, deliberada, extendiéndose demasiado, de manera antinatural. Los dientes brillaban bajo la luz tenue. El estómago se me revolvió. El pulso me retumbaba en los oídos. Quería apartar la mirada. Necesitaba hacerlo. Pero no pude. Mis ojos se quedaron clavados en la pantalla, incapaces de apartarse de esa cosa que parecía yo, sonriendo como un depredador hambriento. Ahí aprendí la regla número 3. Si la TV se enciende sola, no la mires. Para cuando dieron las 4 de la mañana yo ya era un desastre. Las manos heladas, piernas entumecidas tras horas sin moverme. El cuerpo entero me dolía por el cansancio, pero no me atrevía a cerrar los ojos. El motel volvió a quedarse en silencio, pero no era un silencio reconfortante. Era un silencio que se sentía mal, como si algo estuviera esperando, justo fuera de mi vista, justo fuera de mi alcance. Pensé ingenuamente que tal vez, y solo tal vez si lograba llegar al amanecer, esta pesadilla terminaría. Pero no estaba preparado para lo que ocurrió después. Escuché mi propia voz llamando desde el pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda tan rápido que me dejó mareado. Era yo, era mi voz pidiendo ayuda. ¡Ayúdame! Un sollozo crudo, desesperado. ¡Por favor! El sonido de alguien llorando. El sonido de mi voz llorando. Mis llantos resonaban por el pasillo vacío. Era un sonido débil, tembloroso, roto y suplicante. Parecía como si estuviera muriendo. Cerré los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Mis piernas se sintieron como piedra, negándose a mover. Quería correr, encontrar el origen de la voz, ayudar. Pero yo estaba sentado aquí. Sabía que no era real, pero mi voz seguía llorando. El llanto continuó por varios minutos más. Minutos agonizantes, torturosos, escuchándome sollozar y suplicar. Cada segundo sonaba más desesperado hasta que de pronto cesó. Por un momento no hubo nada,
Un silencio terrible, sofocante. Luego, desde afuera del lobby, escuché mi risa. Primero baja y luego creciendo. Divertida, casi llena de júbilo. Una oleada helada de miedo me recorrió el cuerpo, peor que cualquier cosa antes. Estaba confundido, aterrorizado, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Me quedé ahí sentado, respirando con dificultad, el corazón martillando. Y entonces lo supe. Era la regla número 4. Sin importar lo que escuches, no abandones la recepción después de las 4 de la mañana. Para entonces, el agotamiento se había hundido en mis huesos. Necesitaba salir de ahí, pero mi turno seguía arrastrándose, negándose a terminar. Cada segundo se sentía como una vida entera. Entonces, a las 4:45 de la mañana, escuché que alguien susurró mi nombre, suave, casi gentil. Mi cuerpo entero se tensó. No era la estática áspera del teléfono ni el tono distorsionado e inhumano del televisor. Vaya, ni siquiera era la imitación macabra de mi propia voz. Esto era diferente. Sonaba humano, incluso sonaba familiar. Y venía de la habitación 209. Un escalofrío agudo me atravesó. Esa habitación llevaba años vacía. Lo sabía. Los registros del motel lo confirmaban también. El gerente me lo había advertido en mi primer día. Esa habitación no se rentaba desde antes de que yo trabajara ahí. Y aún así, la voz salió de ahí. Debí quedarme en mi puesto, debí ignorarla, pero mis pies ya estaban en movimiento. Di un paso hacia el pasillo. El pasillo estaba en penumbra. Las luces del techo parpadeaban débilmente. El aire se sentía más pesado que antes, espeso, con algo que no sabía nombrar. Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras avanzaba, paso a paso, hasta que lo vi. La puerta de la habitación 209 estaba abierta, abierta de par en par. La oscuridad se desbordaba en su interior como tinta, devorando cada detalle más allá del umbral. Pero entonces vi a alguien de pie en la esquina. Una figura sombría, completamente inmóvil. No se movía, no reaccionaba a mi presencia. Tragué saliva respirando con dificultad. La parte racional de mi mente me gritaba que me fuera, que diera la vuelta, que corriera de regreso a la recepción y no mirara atrás. Pero algo me hizo quedarme. Me obligué a susurrar. ¿Quién está ahí? Por un segundo, silencio. Y luego, un susurro de vuelta. Acércate. La voz era suave, casi inaudible, como un aliento arrastrado por el viento. El aire se me atascó en la garganta, el pecho se me tensó, cada instinto dentro de mí me gritó que corriera. Así que lo hice. Me di la media vuelta y salí huyendo por el pasillo, apenas consciente de mis pasos desesperados resonando contra las paredes. No me detuve, no miré atrás, no me importó quién o qué era ello. Llegué a la recepción jadeando, las manos temblándome sin control. Fue entonces cuando aprendí la regla número 5. Si escuchas tu nombre desde la habitación 209, no respondas. No sé si llegaré al amanecer, pero necesito decir esto antes de que sea demasiado tarde. Hay una regla final. Es quizá la más importante. Si estás escuchando esta grabación y oyes una respiración detrás de ti, no te des la vuelta. El sonido de una respiración entrecortada,
no proveniente del altavoz, sino de algún lugar cercano, justo junto al micrófono. Después de ese clic, la cinta terminó. Me quedé ahí sentado, paralizado. La grabadora seguía en mi mano, pero mis dedos estaban entumecidos. La habitación se encontraba en completo silencio. No me atrevía a moverme. Las palabras de la cinta resonaban en mi mente, repitiéndose una y otra vez como advertencia que no tenía la opción de ignorar. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía, pero me obligué a respirar lo más lento posible. Me temblaron las manos mientras guardaba la grabadora. No quería tocarla más, ni siquiera quería verla. Necesitaba irme ahora. Tomé mis llaves del mostrador. Empujé el registro del motel dentro de un cajón sin importar si hacía ruido, y me giré hacia la salida. Había terminado. No iba a volver nunca más. Pero entonces escuché una respiración entrecortada, justo detrás de mí. Cada músculo de mi cuerpo se paralizó. La garganta se me cerró. Apreté los ojos con fuerza. No te des la vuelta. Las palabras de la grabación ardían en mi mente como una marca al rojo vivo. Mis manos se cerraron en puños. Ya no estaba respirando. Entonces, el sonido de la grabadora. El estómago se me hundió. Se había encendido sola. No me moví. No intenté tomarla. La estática crepitaba, llenando el espacio vacío a mi alrededor. Y entonces, la voz salió. Pero esta vez no era la de él, era la mía. No sé cómo llegó ahí, pero no lo pensé mucho y corrí, y nunca volví al motel.